como que siento que está vivo, aunque dicen que el acta de defunción estuvo aquí, que no, que está muerto, que está muerto. Vamos a dar la bienvenida ahora a Maribel Guardia, Laura Flores y alguien que yo quiero mucho, Lucía Méndez. Bienvenida, chicos. Señores, esta es una nueva serie que se ve en ViX. En ViX. Y falta una, falta... Mario de Sousa. ¿Por qué no vino? Porque está grabando una serie ella. ¿O está en otra? Super. Ok, un placer tenerlas aquí. Gracias, gordo. ¿Cómo fue grabar entre 4 mujerones todo el tiempo, verdad? Porque así le toca todo el tiempo. ¿Cómo fue esa dinámica entre ustedes en el set? Nos divertimos muchísimo. Fue un honor trabajar con Lucía, que fue la que nos llamó para este proyecto, Ay, porque nació, es creación de Lucía. Y ella me ha hablado hace 8 años para esto. Sí. Y pasaron los años, dije, ya no se va a hacer nada. Sí, y un día sí. me habla y me decía, Maribel, ya se cocinó, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y felices, nos divertimos muchísimo, somos unas locas en la serie, hicimos cosas que nunca nos hubiéramos atrevido a hacer en la vida real. No sabes, de todas las barbaridades que te puedas imaginar, gordito. Laura, cuéntame un poquito. Fue muy divertido para mí hacer Paula. Mira, mi personaje dentro de la historia, yo me divierto tremendamente. ¿Por qué? Porque nosotros que nos dedicamos a esto sabemos cómo andan corriendo los productores y los directores y los jefes de piso. Entonces yo hice una ligera ensalada, ¿no?, de todo esto, y yo pues soy Paula, la productora que anda detrás de ¿dónde está María José? Vamos al aire y ella no está aquí, sigue en maquillaje, tráiganmela ahorita mismo. ¿No has oído esos gritos, gordo, alguna vez en un set de televisión? Claro. Bueno, Suena esa soy yo. Lucía, tú eres productora de esta serie también, ¿no? Sí, también estoy dentro del equipo de producción y presenté la idea original junto con Pedro Antonio Torres, mi hijo, y nos encontramos en el camino un equipo maravilloso de Ina Payán, que es la productora principal, y pude yo pues decir muchas cosas de mi experiencia de vida, del ser realmente una serie diferente, de que fuera atrevida, de que nos atrevieras a fumarnos un poco, terminar en el torito, y de que somos 4 mujeres maduras que ya nos dicen, siéntese señora, usted ya no puede hacer nada, Váyase a y volar. realmente váyase a volar, y hacemos de todo. Esto lo puedes ver ya en ViX. Ya. Están los 13 capítulos si quieres reunirte con toda la familia, divertirte, reírte, que reír sana el alma. Vean Cómplices, se la van a pasar Cómplices. increíble. Y Lucía, ¿cómo van los preparativos para el matrimonio con el padre del Checo Pérez? Qué bueno es que es tu amigo, ¿eh? Qué bueno que te quiere. Porque la Él va amiga a dijo empezar, que te viera el a Checo ti. empieza a correr el año que viene para que el hijo esté en el matrimonio, tiene que ser antes Gordo, no tiene nada que ver ese antes de señor marzo. conmigo, no tiene nada que ver ese señor conmigo. No, ahora sí que Juan Domínguez no me perdón. Pero o sea que Fantástico, Lucía, no me digas. No, nada que ver. es nada que cierto, ver. que hay de cierto que le pusiste una orden de restricción, ¿es cierto? No, nada de eso. Todo se ha salido de contexto. Es un señor que conocí muy poco y realmente yo le deseo lo mejor, pero no, gordo. Ahora sí que no me como dirían los... Que lo dijiste la otra vez, dijiste, no quiero hacer nada público, tan público porque no quiero dar explicaciones la otra vez que viniste, me acuerdo. No, la verdad es que no tienes que dar explicaciones de algo que nunca existió. Es la realidad. Ayer te escuchamos decir que no te que te extrañaba decir que no te extrañaría que Juan Gabriel pudiera estar vivo. Sí. Pues mira, gordo, Esto es como la gente que dice que Elvis Presley lo ve en los aeropuertos. No es eso, gordo. Lo que pasa es que en un momento dado yo recibí una llamada muy sospechosa. Yo me imagino que debe haber sido de alguien que lo imita o algo. Pero me dijo, hola, ¿cómo estás? Me tienes que ayudar. Y a mí sí me pasó cuando estaba haciendo Siempre Reinas. Y hay un presentimiento en mí, como que siento que está vivo. Aunque dicen que el acta de defunción estuvo aquí, que no, que está muerto, que está muerto. Pero hay mucha gente que sí ha dicho, bueno, no mucha, pero hay un youtuber que se llama Jorge Carvajal que me ha dicho, yo he hablado con él. Entonces, y Jorge realmente Bueno, no... la llamada que te hizo. que me hizo la llamada, era él. Era él. A mí no me ha llamado, estoy muy enojada. Ten cuidado que no te hagas mal, quiera que vaya con él Me para sacaron allá. de la lista y todavía Ay, estoy reclamando. Yo creo que me está llamando para allá, aunque Te se llamó y rían. dice, Lucía, ven para acá. Aunque se rían, de verdad, créeme que sí me no, llamaron. por el doble sentido de la palabra. No, y como mujeres, mira, yo las admiro porque aparte de ser actrices, empresarias, ustedes también tienen una vida personal y tienen Claro. situaciones que en tu caso, por ejemplo, Maribel, todavía estás batallando, ¿verdad? Con tu
con tu ex nuera. Todavía, ¿cómo va ese proceso para ti? Bueno, mira, lo que pasa es que realmente yo ahorita yo no estoy ya peleando nada. En algún momento lo que quería era ver a mi nieto de vez en cuando. Pero bueno, ya eso está en manos de las autoridades. Ojalá que algún día pueda ser. Pero mientras tanto, lo que me ha enseñado la vida es que hay que dejar que la vida lleve su curso. Dios es el dueño de las cosas y uno a veces quiere mover las cosas y no se puede. Claro. Todo lo que hice fue pensando, ese niño lo amo, le vi su primer diente, sus primeros pasitos, vivió 8 años conmigo y le di muchísimo amor. Y lo que me queda a mí de él solamente son cosas bellas. Imagínate vivir la infancia de un niño. Y aparte era la luz de los ojos de mi hijo. Entonces, donde esté, sé que va a estar bien, que Julián lo está cuidando y... Dios Y lo va a adelante, proteger. los tiempos de Dios son ánimo. perfectos. Yo estoy segura que lo vas a ver muy Por pronto. supuesto que Gracias, sí. mi ¿Qué amor. ¿Qué aprende Laura, por ejemplo, una de cada una, con todas las situaciones que han vivido y tan público? ¿Sabes qué? Aprendemos a ser solidarias. Aprendemos a hacer esa complicidad de amistad real. Yo estoy para apoyar a Lucía, a Marjorie, a Maribel en lo que esté en las manos de Laura. Y lo digo con el alma, porque sé que ellas están ahí para mí. Totalmente. O sea, a mí Lucía siempre me ha dado la mano, Maribel ni qué decirlo, Marjorie, y es muy bonito tener esta complicidad que se da. Ya teníamos un respeto y una relación bonita, pero a partir de la serie se hace una complicidad en donde decimos de verdad que nadie nos toque. Así es que en tu caso Claro. tú tienes una ruptura reciente y es parte de tu No, ya no es sanación. reciente, ya pasó Ya hace hace tiempo, mucho. ya María. tiene compañero, Ole. ¿Cómo está tu corazoncito? No, tú te ves muy todavía. joven. Yo estoy muy joven. Por eso. Pero ¿encontraste compañero ya? No, no me interesa. Ahorita estoy muy tranquila, te lo digo de verdad. ¿Estás sola? Estoy sola y algo que me dejó muy bonito esta última relación Mira es qué que bueno. aprendí a estar sola sin sentirme sola. Eso. Y lo estoy Perfecto. gozando, gordo, como no tienes Me idea. encanta, eso está hermoso. Cómplices, señores, no se lo pierdan por ViX, que ya está disponible. Los Estos 13 capítulos mujerones completos pueden ver la completos. serie toda la familia y pasársela increíble. Oye, un Se la van a placer pasar tenerla. increíble. Una pausa, ya volvemos con mucho más Se aquí en vayan, el Gordo La chicas. Flaca. ¿Por qué no se quedan aquí para el final? Pues nos quedamos, Claro. si usted Te está quiere. llamando Juan Gabriel. Ah, bueno. Bueno. Juanga. No, no.